Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos ustedes una vez más a esta, ¿cómo le llamo yo?, aventura comunicacional misceláneo aquí en Sexta División. Esta apuesta que tiene como propósito entregar desde nuestra plataforma como educador, y en nuestro panel siempre se caracteriza por lo mismo, entregar algo de educación cívica para que usted tenga en sus hogares, junto a sus familias, temas de discusión, generar masa crítica de lo que ocurre en nuestro país, en nuestra región, en nuestra comuna. Porque no se olvide que nuestro eslogan es una ciudadanía mejor informada, por supuesto, es también una ciudadanía más libre. Y es nuestro propósito, por eso los temas que ponemos en el tapete de la conversación junto a nuestro panel tienen que ver con lo que ocurre en nuestra comuna, en nuestra región, con nuestras autoridades, que ustedes conozcan cuál es el mensaje que tienen respecto de la contingencia en nuestro país y por supuesto desde una mirada política que tiene que ver con la entrega del conocimiento de lo que se hace y no se hace, de lo que bien se hace y lo que mal se hace. Y por eso es que hoy día vamos a saludar a una autoridad nuestra que viene de la parte más extrema prácticamente de la región, por allá por Las Cabras, ¿no? Comuna de Las Cabras. De la República, digo yo, independiente de Las Cabras, don Manuel Morales Bustos, consejero regional, que hoy día aceptó la invitación para entregar también su mensaje, de su quehacer, su participación en el gobierno regional. Y en ese contexto yo voy a partir saludándolo a él, pues, darle la bienvenida. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación, Manuel. Gracias por la invitación, don Hugo. Muy importante este programa, como lo dijo usted, que las personas se enteren de qué hacen sus autoridades en la región, ¿ya? Yo soy consejero regional, soy Manuel Morales Burgos, no Bustos por si acaso, sí, muchas gracias por la invitación, así que estamos disponibles para las consultas que nos tenga esta. Yo le quiero hacer una invitación, pues siempre tenemos como parte de nuestro programa al inicio una pildorita, le llamo yo, y averiguando ahí en los cachureos de las noticias que hoy día llegan al país y al contexto que estamos viviendo. Fíjese que el Partido Republicano, entiendo yo, está en periodo de elecciones hoy día. ¿Qué nos puede decir respecto de eso? Porque muchos escuchamos de esto, hay vida partidaria, hay lista. ¿Cómo está hoy día el partido? Sí, nosotros como Partido Republicano dentro de la región de O'Higgins estamos en plenas elecciones, ya falta poco. Esta semana se realizarán las elecciones del partido, elecciones que no se habían realizado, ya que el año anterior nos tocaban elecciones, pero por un tema de que estábamos en elecciones políticas no pudimos realizarla y llegamos a una lista de consenso. ¿El 9 están de elección acá en la región? El 9 de agosto. El 9 de agosto yo soy parte de una lista, la lista 4, que se llama Reconstruir, ya que como lo hablábamos afuera de nuevo, la vía partidaria es necesario, ya que en nuestra región, por los mismos temas electorales que han habido, la vía partidaria se perdió. Y nuestra lista quiere volver a eso, volver a los principios de cuando se fundó nuestro partido en el año 2019 y poder empezar a hacer la vía partidaria. Y lo más importante de nuestra lista también, estamos trabajando ya para poder empezar a ver el futuro 2028, que es un eje de acción que tiene nuestra lista propuesta para poder empezar a ver los 196 candidatos a concejales que necesita nuestra región, los consejeros, también la lista de consejeros y, si es posible, también llevar alcalde para estas próximas elecciones. Mire qué bien. Fuerza, éxito a todos los que están participando en esto, porque si yo en algo creo que identifica o debiese identificar la democracia es justamente la participación a nivel, si está en una colectividad, a nivel de partido. Pero ¿sabe quién hace una política muy buena y muy re buena, diríamos, en el campo? Es nuestro querido pastor don Christopher, que hoy día nos acompaña, ya tuvo un paisaje ahí viajando por esta parte del continente, Venezuela, no sé, Argentina, en fin. ¿Cuál fue la última, pastor? México. Me trajo un burro grande, no sé cómo iba a quedar. ¿Cómo está, Christopher? Bienvenido. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación, Hugo. Aquí estamos contentos de poder estar aquí nuevamente y traer siempre una palabra espiritual, ¿cierto?
una palabra de Dios es siempre bueno para el alma. Entonces, en ese sentido, reflexionando sobre las lluvias, ¿cierto?, los desastres que han ocurrido en Chile, en Venezuela el terremoto y cosas que hemos vivido por la naturaleza, me venían cosas que aprendimos a través de la Biblia, como Jesús siempre en medio de la tempestad, cuando estaba él durmiendo en el bote, llegaron los discípulos con miedo porque se levantó una gran tormenta y pensaban que se iban a morir. A lo cual Jesús, ¿cierto?, se levanta, dice la Biblia, y él reprende a la tormenta, o sea, tiene el poder para decirle a la tormenta que se calme, que se silencie. Entonces, nosotros con eso también es importante mirar que las cosas malas que vienen no provienen de Dios, por el contrario, o sea, Dios nos quiere proteger en medio de la tormenta. En medio de la tempestad, Él está, como Jesús lo hizo, deteniendo la tempestad. Y Él nos enseña varias cosas en la Biblia a cómo reaccionar en medio de los problemas, de las cosas incluso naturales. Y Él nos muestra, ¿cierto?, que a través de su nombre, el nombre de Jesús, ese nombre tiene poder. Dice que tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, la naturaleza se tiene que someter a ese nombre. Y por eso que Jesús le pudo hablar a la tormenta y la tormenta se calmó. Entonces nosotros también en medio de algún problema que vivamos, tenemos que usar el nombre de Jesús. Usar el nombre de Jesús para pedir protección, para decir que esa situación se detenga. Muchas veces la gente reacciona con miedo y el miedo es el opuesto a la fe. La fe es una acción de creer en algo. Y el miedo también es una fuerza que es creer en algo. Si yo creo en algo que es bueno, que es la palabra de Dios, voy a reaccionar en fe. Si yo creo en algo que va a venir malo, voy a reaccionar con miedo y eso va a atraer el mal. El mal se atrae a través del miedo y lo sobrenatural, los milagros se atraen por la fe. Hágame ahora el paréntesis, ¿cómo lo llevamos al contexto país? ¿Quién tiene el poder hoy día de poder solucionar el problema en la necesidad? En lo que están viviendo nuestras familias, atormentadas por todo lo que ha ocurrido con el exceso de lluvias que hemos tenido en tantas regiones. Bueno, ahora, cierto, tenemos un gobierno que obviamente tiene fondos que tiene que ocupar para poder también ayudar a los que no tienen cómo poder solucionar sus problemas. Entonces, el gobierno, cierto, tiene que colocar recursos, obviamente hacer el catastro, ver las necesidades que tienen las personas y venir a la ayuda. Y ahí, cierto, obviamente está la ayuda local a través de los municipios, la ayuda regional a través del gobierno regional. Y obviamente que ese trabajo va a ayudar a que las soluciones sean más rápidas. Creo que nosotros tenemos un país más organizado, en ese sentido hemos vivido muchas catástrofes. Y siempre Chile ha reaccionado de la mejor manera, porque eso lo dice la gente del exterior, eso lo dice la gente de afuera. En el sentido, no sé, aparecen ciertos los aviones, los helicópteros en la nieve, sacando a la gente, rescatándola, los animales, se ve un movimiento, inmediatamente comienza un movimiento en Chile, que para nosotros es normal, pero cuando uno evalúa la situación en Venezuela, que tuvieron como 3-4 días sin sacar a nadie de los derrumbes, tú ves que nuestras reacciones son más inmediatas y en eso creo que estamos más preparados. Fíjese que la letra con sangre entra, dice, no, hemos sufrido tantas catástrofes que hoy día estamos exportando esta parte al país. Manuel, el pastor ha dicho algo interesante. Habló del poder desde la fe y también lo llevó, ¿no es cierto?, al terreno de nuestras autoridades. Desde la fe se vota por un gobierno determinado porque sí, hay un discurso, hay un verso, ¿no es cierto?, que encanta. Fíjese que a veces, y lo decía muy bien Christopher, Chile es un país tremendamente solidario, pero hemos tenido malas experiencias en el último tiempo donde los recursos se han perdido, sí, campañas solidarias gigantes que se hicieron producto de los incendios, donde la gente que con mucha fe postulaba a un gobierno, esos dineros
nunca aparecieron, no se construyeron sus casas, no se reconstruyó. Hay un dolor ahí humano, ¿no es cierto?, en el sector poblacional. ¿Y por qué el tema de hoy día, estimados televidentes? Fíjese que vamos a hablar con don Manuel, que nos va a ilustrar un poco respecto justamente del tema que tocó muy bien iluminado nuestro querido pastor. Los recursos públicos, la participación ciudadana, por un lado, y el poder político regional. El CORE, de alguna forma, encarna, ¿no es cierto?, ese quehacer. Nosotros hemos escuchado muchas veces, y lo hemos comentado en el programa, el famoso fondo FRIL, por un lado, el 8% del fondo regional, qué sé yo, de grandes proyectos que, lo decía nuestro querido panelista también del programa, Mauricio Valderrama, proyectos emblemáticos, gigantes, donde se aprueban miles de millones. O sea, ahí no hablamos de 100.000 pesos, ni nada, son de muchos recursos. Pero no siempre sabemos qué significa cada uno. Entonces le vamos a pedir a nuestro CORE que nos ilustre un poco respecto del quehacer que le ha tocado enfrentar hoy día como autoridad. Sí, gracias, Hugo. Bueno, primero que nada contarle a las personas que nos están viendo que el gobierno regional, el 50% del gobierno regional es el Consejo Regional y el otro 50% es el gobernador, ¿ya? Primero que nada, también hay que tener claro que el gobernador es el que prioriza los proyectos que llegan a la mesa del CORE. O sea, como lo hablábamos anteriormente, son decisiones políticas del gobernador de qué proyecto llega a la mesa. Hablemos sobre un FNDR. Un FNDR en estos momentos nosotros tenemos diferentes en la región, están en alcantarillados, compras de carros de bomberos. Hace poco aprobamos 1.114 millones de pesos para poder reforzar a bomberos en lo que es GERSA, que son estos de emergencia, todo lo que son inundaciones. Ya esto vienen botes, vienen camionetas, viene un robot incluso que puede sumergirse hasta 150 metros de profundidad, puede rescatar personas ahogadas. Esas son prioridades del gobernador. ¿Ya? Eso es lo que cuando llega a la mesa el gobernador nos dice ya, estos proyectos se van a ver. Esos son los FNDR, alcantarillados, lo vuelvo a repetir. Después vienen los 8% que van involucrados directamente a las comunidades. Los 8%, hay dos líneas de financiamiento de 8%, están los privados y los públicos. Los públicos son los que postulan los municipios, fondos de cultura, fondos de seguridad pública, mascotas, inclusión, y los privados son todos los que pueden postular las juntas de vecinos o asociaciones de centros generales de padres, toda organización pública que tenga o organización que tenga 2 años de antigüedad con su directiva, pueden postular a los 8%. Bueno, los 8% van en diferentes líneas, como lo estaba diciendo, pero también van en diferentes montos. En deporte de 5 millones, en seguridad pública teníamos, el año pasado teníamos hasta uno que era de recuperación de espacios públicos, hasta 25 millones, instalaciones de cámaras, alarmas comunitarias, teníamos también el fondo de mascotas que servía para esterilización, así que esos son los 8%. Y los FRIL se les entregan directamente a los municipios, que son fondos para que ellos puedan ejecutar dentro de sus comunas diferentes iniciativas como una plaza, recuperación de espacios. Hay algunos FRIL, algunos alcaldes que lo están ocupando para cambiar las techumbres de las postas rurales. Y los FRIL tienen un costo de unos 190 millones de pesos, 200 millones de pesos, que son priorizados por los alcaldes y por sus concejales. Esas son las líneas de financiamiento. Esa es la base, ese es el simiente del proyecto en sí. Sí. Ahora, pregunta que yo tengo para usted. Desde su experiencia hoy día como autoridad, ¿estos recursos están llegando a los sectores que realmente necesitan o hay una suerte de discrecionalidad por parte del gobernador? Yo creo que lo que va en los FNDR puede ir en una parte de lo que está viendo el gobernador, ya que son montos... Más discrecional. Más discrecional, sí, porque son montos elevados. Estamos hablando desde 1.000 millones de pesos. Ahí tenemos uno que se está licitando en estos momentos en la comuna de Pichilemu, que son 40.000 millones, pero se dividió en dos, de 20.000 y 20.000.
esos son de la discreción del gobernador en sí. O sea, yo podría mal pensar y decir de que va a favorecer una comuna donde su alcalde sea afín. Podríamos decir, pero claro, en estos últimos años se ha visto que el gobernador igual ha puesto los recursos donde han sido necesarios, a donde están las necesidades, donde se levantan las necesidades, sí, lo ha hecho, pero igual también nosotros como consejeros regionales no tenemos el espectro completo de todos los proyectos que llegan. No sé, porque también puede llegar el servicio de salud y decir, ¿sabes qué necesito yo un laboratorio? Puede llegar el mismo servicio de salud y decir, ¿sabes qué necesito un Cefam? Es a discreción del gobernador lo que se va a financiar. Él pone la carpeta. Él pone Esa la es una de las facultades. Interesante, fíjese que, ¿por qué le hago la pregunta al consejero? Usted sabe que como programa nos gusta informar y saber cuáles son las potestades de la autoridad cuando usted lo elige, cuando nosotros lo elegimos. Porque si entregamos esa facultad a alguien con poco criterio social, nos podemos perder. Y en lugar de apostar para que estos recursos sean bien usados, pueden ser mal usados desde una perspectiva política mañosa, añeja, que le ha hecho mal a nuestro país. Por eso hay comunas muy postergadas, ¿no es cierto?, y otras que tienen un cierto crecimiento cuando cuentan con la bendición papal, entiendo yo hoy día, del gobernador. Entonces, no es un cargo menor el del gobernador. Cuando se embiste del cargo, tiene todas estas facultades que no son menores. Estamos hablando de proyectos de 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 40.000 millones. Y tiene que estar bajo la mirada y el criterio de la persona que nosotros colocamos ahí, pastor. ¿Qué le parece? Bueno, a mí me gustaría como aprender también, porque uno piensa ya el gobernador tiene que escoger los proyectos. Ya, él puede escoger el proyecto, ¿cierto?, pero obviamente después hay licitación para poder elegir a la empresa correcta. Ahora, me imagino que tendrá un equipo de profesionales que analizarán el proyecto. O sea, voy a hacer un alcantarillado con entonces tengo que hacer un alcantarillado en Pichilemu. Tendré que yo primero hacer mi análisis con mi equipo para saber cuánto sale el costo aproximadamente, para después licitar y que las personas que las empresas privadas que van a entrar en la competencia, van a lanzar precios, plazo y todo, y si yo no tengo un análisis bien con mi equipo que tiene que tener el gobernador, me imagino, para pensar bien cómo se debiera hacer, no me voy a encontrar después con que, no sé, pues, recibí una propuesta, no era tan, los precios eran bajos, pero resulta que quedé a medio camino, porque me di cuenta que me faltó dinero. Sí. O resulta que uno cobró mucho y yo no supe si cobró mucho porque no tengo mi análisis. Entonces, creo que es importante entender esas cosas. Si el gobernador que tiene ese poder, él analizará bien eso, con sus precios unitarios, análisis de costos. Aclaremos al tiro el tema. Fíjese que es interesante porque son facultades del gobernador o el municipio que presenta el proyecto, sí, solo lo debe rendir, porque son como cosas que se pueden pillar la cola, ¿no? ¿El CORE solamente aprueba el proyecto en general y después el municipio rinde? ¿O el gobernador, el CORE, tiene un departamento en donde hace esta suerte de análisis del proyecto? A ver, dependiendo de los proyectos, hay proyectos que entran a través de... Bueno, primero que nada tiene que haber una idea de proyecto y hacer un levantamiento de proyecto. Nosotros como gobierno regional no ejecutamos proyectos, primero que nada. Para todos los que son de inversiones exteriores, todos tienen que pasar por Mideso, tienen que darle un RS. ¿Ya? En esto el Mideso tiene un equipo que también hace todo el levantamiento de todo para poder decir sí. Bueno, ustedes saben que donde las empresas privadas no construyen porque no van a generar ganancia, el Estado construye, aunque vaya a pérdida, pero por eso también se necesita SRS, para saber que es una infraestructura que va a servir un puente. Usted va a ejecutar, a hacer un puente, tiene que saber cuántas personas van a utilizar ese puente, qué utilidad va a dar. Y eso se contrapone con el costo, ¿ya? Nosotros, bueno, el gobierno regional tiene un departamento que es el DADIPLADE, que ellos revisan los proyectos y les dan observación junto con Mideso.
Nosotros, como gobierno regional, si un municipio hace un levantamiento de un alcantarillado, nosotros, la unidad técnica en este caso, es el municipio. Nosotros les entregamos los recursos a través del municipio a la empresa. Nosotros no estamos directamente ligados con las empresas. Ese es un punto que yo lo he hecho en varias ocasiones al gobernador, ya que en esta región lamentablemente nosotros teníamos más de 24.000 millones de pesos enterrados, literales. Teníamos 10.000 millones en Machalí, teníamos 10.000 millones en Zúñiga, teníamos 4.000 millones en Puente Negro, en San Fernando, y ahora se acaba de parar hace poco tiempo atrás Sanchina, que hay una inversión del gobierno regional, que hay 2.000 millones del gobierno regional y 4.000 del MIMBU, que son proyectos que están ahí, parados. Nosotros vamos a tener que invertir 6.000 millones más en Zúñiga para poder destrabar el problema que hay ahí. En San Fernando vamos a tener que invertir 6.000 millones más, o sea que va a llegar a 10.000 millones San Fernando, Puente Negro, ya que hay un problema que el municipio no controló a la empresa y las consultoras tampoco hicieron el trabajo que tenían que hacer. Así que estamos en eso en estos momentos. En Machalí, lamentablemente, nosotros solamente financiamos el alcantarillado red secundaria, que se le llama. La red primaria tiene que hacerle la sanitaria, las plantas elevadoras también son de la sanitaria. Y cuando nosotros entregamos los recursos para poder construir, y cuando se hizo la licitación y cuando partió el proyecto, era necesario que la sanitaria empezara paralelamente con la construcción de la red primaria. Pero eso no pasó. El gobierno regional y la empresa terminaron de construir el alcantarillado y la sanitaria no lo había construido. Y ahí está parado. Estamos esperando todavía lo que la sanitaria pueda construir la red primaria para poder conectar la red secundaria. Fíjese que lo que usted me dice, Manuel, me hace recordar cuando partió del emblemático hospital regional. Luego que estaba todo terminado, se dieron cuenta de que no tenía cómo indexar toda la red informática y se tuvieron que anexar 5.000 millones de pesos más al proyecto. Entonces aquí es cuando uno se pierde un poco, ¿no es cierto?, como ciudadano, como bien decía el pastor. Me imagino que habrá alguien serio que dirá, oiga, pero usted no contempló la red informática, ¿cómo se va a indexar usted con la región, como hospital regional, cómo se van a comunicar los servicios internos, etcétera? Hemos tenido muy malas experiencias. Usted citó la carretera de cobre y todos estos proyectos que están parados. Uno dice, pero ¿cómo el ingeniero, el arquitecto, el diseñador, no tengo idea, la persona encargada, cuando se aprueban estos proyectos, no están estos temas que usted acaba de señalar, que estamos esperando ahí, y la comunidad sufriendo, ¿no es cierto?, lo que ello significa, el atochamiento vehicular, etcétera. Estos atrasos, pastor, ¿cómo se explica eso? Porque el jefe hacía las cosas bien. Cuando lo llamaba a reunión le decía las cosas claritas. Cuando él crea porque la fe es creo y hablo. Él antes de hablar, porque él creó hablando. Pero cuando él habló, y en Génesis capítulo 1, lo que escribió Moisés, él habló y dijo Dios, sea la luz y fuera luz, sea los animales, sea el sol. Él habló y fue creando. Pero él antes de hablar, él planificó, diseñó, hizo todo, y después cuando él habló, se creó perfecto, a tal punto que los científicos, los cosmólogos, quedan maravillados con tanta perfección, y como una vez les decía, el 95% de los premios Nobel de la ciencia son creyentes, y muchos de ellos partieron siendo no creyentes y empezaron a estudiar la ciencia, la cosmología, y la perfección de la cosmología le llevó a entender que esto no era casualidad y que había una mano, un diseñador muy inteligente que había creado esto, porque es imposible que 122 factores se unan a tal punto que si uno falla no existiría el universo. O sea, ¿se imagina usted planificando estos señores que planificaron ahí la carretera de cobre, que planificaron ahí Sanchina, haciendo la creación? Exacto. No estaríamos... Tendríamos 75% de tierra y 25% de agua, ¿no? Entonces... Manuel, yo quiero llevarlo a esto. Siempre ponemos un poco de humor en esto, porque cuando uno escucha esto, la verdad que
que por un lado uno se tiende a deprimir, a bajonear, como hemos conversado muchas veces con el pastor, y por eso le damos este sello desde la fe también, de cómo hacer las cosas bien. O al menos que el error sea el menor. Pero aquí usted me habla de proyectos de muchos miles de millones, en donde después queda toda la comunidad diciendo, bueno, ¿y quién aprobó esto? Fíjese que es muy recurrente, no sé en su comuna, pero en Rancagua, se hace la población, se estructura una vía, queda todo terminado, se recibe, se corta la cinta, y a la semana estamos abriendo para colocar una red eléctrica, para colocar un alcantarillado, y rajamos la Alameda aquí en Rancagua 3 veces. Y uno dice, ¿cómo, en qué minuto alguien, como decía bien el pastor, nos dice, oye, hagamos esto bien? Entonces, hay una praxis en la política que yo he criticado mucho tiempo. ¿Para qué vamos a hacer las cosas bien si se pueden hacer mal? Sí. Y detrás de eso hay todo un lucro, desde mi opinión, esta es mi opinión solamente, de lo que yo he visto, he escuchado y he sido testigo, de que ahí aparece la famosa corrupción. Porque esa empresa, mira para el lado, nadie le hizo firmar una boleta de garantía, por lo tanto va a quiebra, se embolsó todo lo que le dio de adelanto de obra y deja botado a medio camino las obras. ¿Eso lo ha visto usted? Bueno, no sé, no podría hablar de robo ni nada de eso, pero de repente no hay un resguardo. Yo lo que siempre he peleado en estos 18 meses que hubo, que no hay un resguardo real de los recursos públicos. También tenemos la otra cara de la moneda también, no sé, por el Centro Teletón, 14.000 millones de pesos. Es un centro que se hizo a través de PCR, pago contra recepción, que lo llevó a arquitectura del MOP. Un edificio que se demora, un edificio público en estos momentos, un CEFAM, se está demorando 8 años. Desde que se empieza con ideas de que se hace el estudio, se hace el proyecto, se busca el financiamiento, todo, 8 años. Cuando se hicieron a través de PCR, que se lo tengo que reconocer al director de arquitectura del MOP, Roberto Soto, solamente en 3 años tuvimos un edificio de 14.000 millones, que es un beneficio directo para esta región. También hay que ver que el gobernador estuvo bien poniendo los recursos ahí. Lo vemos día a día con los cuarteles de bomberos, porque también hay que darle dignidad a nuestros bomberos donde tengan un espacio digno para que estén. Nosotros hemos construido muchos cuarteles de bomberos, hemos comprado muchos carros de bomberos que son necesarios para los resguardos de la población. Así que también hay que ver la parte que hemos llegado a término sin ningún problema. Hace poco inauguramos el CEFAM de Requinoa, 7.800 millones de pesos, que son para 30.000 personas. O sea, también son buenas, hemos tenido buenos resultados, como también hemos tenido malos resultados. No sé, ahora el gobernador esta semana hizo el anuncio que vamos a entregar 254 millones de pesos para poder habilitar el CEFAM de San Fernando, que está hace un año cerrado. Ahí hay un elefante blanco que estaba ahí, que estaba trabado por 300 y tantos millones de pesos, y nosotros como gobierno regional vamos a entregar 254 millones de pesos para comprar el equipamiento. ¿Para qué? Para que la gente de San Fernando tenga su CEFAM, lo necesitan. O sea, aquí la gente es la que necesita. Fíjese que quien más necesita de esto, por supuesto, es nuestro programa. A vuelta de comerciales, vamos a consultarle a nuestro CORE quién determina los FRIL que son entregados y postulados por los municipios. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos junto a ustedes aquí, junto a nuestro CORE regional, don Manuel, y nuestro pastor Christopher, panel de lujo que tenemos hoy día para ver cómo se distribuyen, si están bien o no los recursos y cómo postulamos. Vamos y volvemos. En Rancagua, la tradición y la confianza tienen nombre, Repuestos Sergio, una empresa familiar que continúa el legado de don Sergio. Te espera con lo mejor en accesorios, ferretería y repuestos vehiculares multimarca. Calidad, atención personalizada y precios justos, todo en un solo lugar. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto, 1080 Rancagua. ¿Tienes dudas? Escríbenos al WhatsApp más 56 993 45 90 84. Sergio Repuestos. Confianza que se hereda. En Windows System estamos comprometidos contigo, con la calidad y con hacerlo siempre mejor.
Cada proyecto que realizamos está marcado por la transparencia, el profesionalismo y el respeto por tus tiempos y tu inversión. Desde el primer contacto hasta la instalación final, nos aseguramos de brindarte una asesoría técnica personalizada, directamente en terreno para poder ayudarte a tomar las mejores decisiones para tu hogar o tu proyecto. Porque más que instalar ventanas, construimos confianza. Deja tus proyectos en manos de expertos. Confía en Windows System. En Rancagua, tus soluciones están en repuestos y goma. Encuentra todo en gomas, cañerías y productos de calidad para tu auto, maquinaria y mucho más, siempre con la mejor atención. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto 1150 Local 1, en pleno corazón de Rancagua. Y si prefieres, contáctanos al +56 979 75 55 60. Repuestos y goma, confianza y calidad que te acompañan en cada camino. Ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en Misceláneo, Sexta Visión, por supuesto, hoy día tratando este tema interesante, fíjense, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la información cívica, de cómo se manejan. Y yo decía antes de ir a comerciales, ¿quién es el que determina cuáles son los proyectos FRIL que presenta cada municipio? Es decir, esta es una potestad que tiene cada municipio de presentar un proyecto que alcanza a los montos interesante en cuanto a los 200 millones de pesos por ahí. Sí, bueno, el Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, estos son priorizados por los alcaldes. Por los alcaldes los llevan a votación a consejo. Ellos ven cuáles son las necesidades de sus comunas. Hay alcaldes que lo ocupan en hacer plazas, en hacer sedes, en reparaciones de colegios. Así que el FRIL es priorizado por el alcalde y votado por su consejo municipal. Antes de ser postulado al gobierno regional. Ahora, una consulta, aprovechando que está nuestro querido pastor, ¿una iglesia evangélica puede postular, por ejemplo, o son para... Teniendo personalidad jurídica pueden. Toda razón jurídica puede postular en el ámbito que obviamente determina los lineamientos de cada fondo. Claro. ¿A qué puede postular una iglesia, por ejemplo, hoy día? No sé, pues hay fondo de deporte, si tienen jóvenes deportistas, podrían postular, bueno, dependiendo de la personalidad jurídica que tienen, porque tienen que tener una personalidad jurídica y van determinando a qué ramas van, no sé, pero podrían haber esterilización de mascotas, y lo podrían postular a todos teniendo una personalidad jurídica que estuviera abierta a diferentes cosas también. Podrían postular. ¿Y 3 proyectos por comuna? 3 proyectos, 19.000 millones de pesos. Se le van a entregar, bueno, también esto va en el ¿Y esa es una distribución, disculpe Manuel, una distribución justa? Es que más o menos los promedios de los FRIL, no sé, pues hay comunas que van a recibir 581 millones y otras van a recibir 612 millones, pero por la priorización de sus alcaldes. Claro. Nosotros vamos a hacer esta entrega de los FRIL, bueno, se firmó el convenio ya hace algunos días, el gobernador lo firmó con los alcaldes, pero es también atingente al tema del desempleo en la región Hugo. Yeah. Nosotros, el gobernador, lo conversamos en el último plenario, que es una forma de poder llegar con recursos a los municipios que puedan, no sé, empezar a ejecutar, no sé, la construcción de una plaza, mejoramiento. Esto todo genera mano de obra. Nuestra región tiene más del 12% de falta de trabajo en estos momentos. ¿Cómo se explica, Manuel, desde la lógica, lo que usted planteó hace un rato? La Teletón, 3 años, un edificio de 14.000 millones de inversión, versus un CEFAM que demora 8 años promedio, ¿no es cierto?, con una inversión bastante menor. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia es la unidad técnica. Yo lo veo en el sentido que cuando toma un proyecto de infraestructura, el MOP, por su parte de arquitectura, y lleva en esto a un PCR, pago contra recepción, es mucho más rápido, ya que los CEFANes los construyen el Servicio Salud. Y la burocracia en este país, de repente, yo creo que es la que ha trabado el desarrollo regional. ¿Por qué? Porque yo no me explico que el Servicio Salud de O'Higgins tenga que toma razón al Servicio Salud de Santiago, a una persona que no conoce la región, que está encerrada en 4 murallas, que se tenga que dar vuelta el proyecto desde aquí a Santiago volver para poder postular algo. Fíjese que es interesante porque, Pastor, habló, yo me van a perdonar lo coloquial, de la burocracia.
Hace años que venimos escuchando eso, de que todo se entrampa en Santiago, normalmente, y justamente por lo que acaba de decir nuestro core, personas o personajes o personeros que no tienen idea de la necesidad en Magallanes, en Arica, la sexta región, en fin, de Lolol, de Machihue, y bajo esa mirada que no tiene ninguna conexión con la realidad, determina sí o no, o hace observaciones. ¿Dónde está, o cómo se explica desde la escritura lo que nosotros, muchos chilenos, aspiramos a la descentralización? Porque el jefe le dijo a 12, vayan ustedes y transmitan esta verdad. Sí. Entonces cada uno hizo su pega y la hizo bien. Pero acá al parecer hay una suerte de discrecionalidad en esto, claro, ¿no? Que una obra de una infraestructura de una inversión de 14.000 millones versus una que invierte, ¿cuánto cuesta un Cefán? Un Cefán está en estos momentos costando entre los 6.000 y hay Cefanes que cuestan 6.700 y otros que han costado 9.000 millones de pesos. Entonces, hay una diferencia enorme. ¿Cómo explicamos esto, Christopher, usted que nos da la cara en esto? Bueno, hay un proverbio que habla de que antes tú de construir algo, tú tienes que sacar las cuentas para no terminar avergonzado. Entonces eso habla de planificación, habla de organización. Entonces, si tú por un lado sacas un edificio Teletón, que viene siendo como un Cefam por toda la tecnología, incluso hasta yo creo que tiene más tecnología porque es especial, lo saca en 14 meses, y un proyecto del gobierno lo saca en 8 años, tú obviamente ves falta de productividad, pero a un nivel exagerado, o sea, que nadie haga cambios, o sea, no, es que no lo digo por usted, pero digo, son 8 años que está establecido, pero cómo yo no voy a analizar y voy a buscar cierto, incluso si tengo 4 años de gobierno, mostrar mi trabajo y achicarlo a por lo menos a 4 años, si sé que además eso va a servir que yo hice un trabajo como gobierno, hice tantos cefanes, tantos alcantarillados, tantas carreteras, pero si mi sistema de planificación, de estudio técnico es tan lento, o sea, nos transformamos, ¿cierto?, en un país lento en responder a las necesidades, porque tenemos un equipo que trabaja, ¿cierto?, también no bajo, ¿cierto?, una planificación, una organización clara, que hace que esto sea más lento. Ahora, ¿qué hace Codelco? Terceriza, llama a licitación a empresa de ingeniería. Esa empresa de ingeniería le dan un plazo, se ganan un contrato de 2 años. En ese contrato de 2 años ellos tienen que establecer todo el anteproyecto, el proyecto, los planos, las especificaciones técnicas y entregar todo para que Codelco lo licite, hasta con el análisis económico. Y proyectos inmensos que son construcciones mineras, porque lo tercerizan y lo hacen con licitaciones, todo bien hecho, ¿cierto? Todo tienen que presentar sus boletas de garantía, que la empresa es solvente, hacer su análisis económico, técnico, y achican los plazos. Entonces por eso vemos una minería que está a nivel mundial, porque han desenvuelto un sistema de contratación y licitación rápida. Mientras tenemos un país, un gobierno, que tiene los recursos, pero que no sabe hacer las cosas. No sabe entender cómo se mueve esto, y nos volvemos un país, ¿cierto?, de estos países comunistas, socialistas, que todo lo hace el gobierno y el gobierno todo lo hace lento y burocrático. O sea, entre menos cosas técnicas tenga el gobierno, entre más cosas él pueda derivar, tercerizar, él va a hacer las cosas más rápidas y va a tener más resultados. Va a tener resultados en 4 años, no en 8. O sea, tú vas a partir un proyecto y lo va a terminar otro gobierno y el otro se va a tirar las flores. y es ridículo. Entonces, es ridículo. Entonces usted dice que tenemos
una suerte de semántica mal empleada aquí entre la eficiencia y la eficacia. Claro. Porque al parecer... Claro, sí, están los años que habla el Usted señor. que estuvo en Venezuela la vergüenza tiene que ver con la pena. Sí, Y aquí en Chile la vergüenza tiene que ver con ser cara dura. sí, No la conocen algunos, ¿no? sí, Fíjese cómo cambia desde una latitud Sí. a otra el concepto. sí. En Venezuela la vergüenza es tener pena, Pena, sí. la vergüenza. Tengo pena, Sí, tengo una eso. pena, ¿no? Y aquí en Chile estamos llenos de sinvergüenza. ¿Ah? Es decir, les da exactamente lo mismo. ¿Por qué decía esto, estimado Manuel? Porque de alguna forma, cuando uno tiene que definir, me imagino en el caso de ustedes, en favorecer con mayor capacidad económica respecto a los proyectos, análisis técnicos, etcétera, a una comuna y otra, ¿cuáles son los criterios? ¿Están preestablecidos? ¿O son actos voluntarios de repente de acuerdo solamente? ¿O son políticos? A ver. ¿O son más técnicos? A ver, el Consejo Regional es una mesa técnica y política, porque es una decisión política la que se toma. No hay esa discriminación, ¿ah? Ya, No hay esa qué bueno. discriminación de que este es de derecha, este es de izquierda. Lo que sí, de repente, no sé, nosotros tenemos en nuestra región, tenemos zona de rezago. Nosotros tenemos 7 comunas que están en rezago, que hay un plan de rezago de 178.000 millones de pesos que se van a desarrollar en 8 años. Yo fui uno de los que empezó a preguntar, oye, y porque el encargado de la zona de rezago o el encargado en sí de desarrollar todo esto es el gobierno regional. Solicité la comisión hasta que llegó el momento de la comisión y nos muestran lo que se ha hecho con estos 178.000 millones de pesos que llegan. Estamos hablando que vienen en diferentes presupuestos. El gobierno regional tiene, nosotros en estos momentos tenemos 89.000 millones de pesos de presupuesto para el año 2026. Tuvimos una rebaja presupuestaria en el mandato del señor Boric, que los bajó 20% del presupuesto, teníamos más de 100.000 millones. Y lo lamentable de esto hubo que cuando se hizo esta comisión, empezamos a ver el tema del rezago que hay en la región, que en las Cardenal Caro son las 6 comunas, más una comuna de Colchagua. El 50% de los proyectos se habían caído, no se habían ejecutado. Es algo que es lamentable. ¿Por qué? Porque el rezago viene a través de ¿qué? De la conectividad vial. Viene a través de ¿qué? De la conectividad digital. Viene también por la vulneración que hay hoy, por la falta de trabajo. Todo eso nos daba un marco para poder llamar a una zona de rezago. Y estos 178.000 millones de pesos que están para 8 años no se están ejecutando como corresponde. Eso yo creo que está al debe del gobierno regional. Y los servicios, bueno, nosotros como gobierno, yo me hago parte de este gobierno porque estoy desde el 2017 apoyando a José Antonio Kast para que llegara a ser presidente. No le podemos tampoco echar la culpa, llevamos recién 5 meses, se están tratando de hacer las cosas, usted mismo lo dijo en un principio, hay un déficit de dinero, que es bastante. Pero estamos tratando de poder agilizar los temas. Lo mismo que decía aquí el pastor. Están saliendo decretos. Todos los días los ministros de repente dan entrevistas y se habla, no, es que vamos a reducir el tiempo. Y eso está pasando hoy en día. O sea que yo esperemos que en los próximos años podamos poder dinamizar el tema. ¿Por qué? Porque los gobiernos pasan, pero el Estado continúa. Son políticas de Estado. Y con la reforma también se está tratando de cambiar esto, que el Estado sea más eficiente. Porque los gobiernos pasan. Dura 4 años un gobierno y se va, pero el Estado mantiene y los servicios están. Fíjese que el criterio de aplicar la misma cantidad de iniciativas a los municipios aparentemente es equitativo, ¿no? Sí. O igualitario en realidad, pero no sé si equitativo. ¿Por qué? Porque una comuna pequeña respecto a una comuna con mayor población, sobre todo cuando tenemos sectores rurales, las necesidades quizás pueden ser diferentes. Sí. Entonces, ¿cómo ve usted desde su experiencia ahora? Bueno, yo lo hablé en la última comisión que tuvimos en la comuna de Pumanque. Pumanque es la comuna que tiene menor presupuesto en el regional, 4.400 millones de pesos, siendo que hay comunas que tienen más de 40.000.
Lo hice ver a mis colegas ese día que nosotros tenemos que estar ahí. Siempre cuando Pumanque necesite algo, tiene que estar la voluntad de todo el cuerpo colegiado de apoyar a Pumanque. Bueno, también yo tengo que hacer esa observación, Hugo, que nosotros podemos, las bancadas hoy en día, nosotros tenemos una bancada derecha y una bancada izquierda dentro de la mesa del CORE. Tenemos republicanos, tenemos UDI, Renovación Nacional, PS, Frente Amplio, Regionalistas Verdes, Demócratas. Pero podremos tener diferencias ideológicas de repente, pero yo no me pierdo y yo tampoco creo que mi compañero de al frente se pierda que el eje central de todo esto es la ciudadanía. Tenemos pensamientos ideológicos muy diferentes, pero el eje central es la ciudadanía y el desarrollo regional. Eso es importante también. Y desde su experiencia, los FRI le están respondiendo a las necesidades, porque usted recorre la comuna, ¿están respondiendo necesariamente a las necesidades de los vecinos o existe este velado matiz de que se financian proyectos que resultan populistas, políticamente más visibles sí, para las autoridades? Sí, sí. Es una crítica que lo he hecho abiertamente, Hugo. Hay alcaldes que de repente priorizan muy bien un FRIL. Muy bien, muy bien. Y hay otros alcaldes que no los priorizan tan bien. ¿Por qué? Porque de repente hay necesidades dentro de una comuna, no sé, cambiar las cubiertas de los techos de una posta, pero prefieren hacer una plaza, porque es más populista. Yo creo que también, ese es también un llamado a los concejales que prioricen ellos y digan, oye, si el levantamiento real de la comuna lo hacen los concejales que hacen el trabajo territorial, están en el territorio, y que ellos puedan nutrir a su alcalde diciéndole, sabes que necesitamos esto, esto y esto otro. Fíjese que se conocen mucho los famosos hitos, ¿no es cierto?, en los proyectos, que son los que tienen como la responsabilidad de ir haciendo un checklist de los avances. ¿Eso funciona? Lamentablemente en San Fernando, en Puente Negro, donde están hoy en día lo que hablaba anteriormente, el hito nunca pisó. ¿Y qué pasa ahí, Manuel, desde el punto de vista legal? Yo siempre lo he dicho, Hugo, y lamentablemente un día estábamos en una comisión, habían distintos actores dentro de esta comisión. Estaba el municipio, estaba el mismo, me recuerdo mucho. Habían diferentes, y eso fue lo que yo pregunté. Bueno, entonces, si ya tenemos esta plata prácticamente perdida, ¿por qué vos responsable? Nadie dijo nada. Y sabes que hay una palabra que la he ocupado bastante en los plenarios, porque cuando la plata se pierde o se malgasta, no es de nadie. Pero todos dicen, la plata es de todos. Pero cuando la plata se malgasta y se pierde, no es de nadie. Y eso es lo lamentable, que no se buscan tampoco a los responsables. Yo te puedo decirte que la consultora que estaba encargada de esto está trabajando en otra parte de la región. O sea, seguimos que no pasa nada. La constructora que estuvo encargada en Puente Negro es la que está licitando 20.000 millones de pesos en Pichilemu en estos momentos. Mire, estimado televidente, y esto es echarle más pelo a la sopa, ¿no? Pero cuando uno escucha a una autoridad, la franqueza que lo ha hecho don Manuel hoy día, la verdad es que uno debiera sorprenderse. Pero, pastor, hemos perdido ya la capacidad de asombro cuando vemos que lo que relata nuestro core es una realidad, y eso pasa aquí, pero a lo largo y ancho de este país. Y me quedo con la última frase, de que cuando la plata se pierde o se malgasta, no pasa nada. Sí. Pero es de todos los chilenos, sí, pero es de todos nosotros. Con mi plata no, en fin, y tantas cosas que hemos escuchado elocuentemente en los últimos años. Yo siempre recurro al pastor en esto, Manuel, porque él nos da la mirada desde algo serio, que compartimos algunos más con más ahínco y otros no tanto, pero siempre hay como un hilo conductor desde la fe, la probidad, la línea valórica, los principios. Cuando uno escucha a una autoridad decir de que el hito no cumplió la función y después entre los pares decimos busquemos culpables y se hace oído sordo, es preocupante. Porque en un mal espectáculo, cuando el sabio calla, es preocupante. Pero cuando los tontos aplauden, es grave. Estimado Christopher. Jesús habló en Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula
y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo. Mire. Jesús dijo eso. Entonces ahí es cuando uno se pierde hoy día, con nuestras autoridades que tienen la capacidad, la competencia, tienen el poder, como hablábamos hace un rato, de ejecutar una obra en donde la expectativa del votante, del ciudadano, es que bueno, que van a construir un puente. Yo veía en esta catástrofe en el norte cómo un puente se fue entero, pero incólume. Y yo dije, oiga, normalmente, si uno aplica la lógica, ese puente debió haberse destrozado por efecto de la potencia del agua, porque estaba bien anclado. Pero cuando sale así, significa que pusieron un puente sin ningún anclaje, porque no sufrió nada. Se veía el puente enterito viajando por el mar. Desde lejos yo puedo estar equivocado, pero yo veía los cimientos paraditos, y ese puente no se destruyó, viajó por las aguas. O sea, lo levantó el agua y se lo llevó. Y con lo que acaba de decir don Manuel, yo me retrotraigo en la historia, y lo conversábamos en el programa pasado. Aquí hubo una universidad donde se invirtieron más de 5.000 millones de pesos en un humedal, en donde nunca existió una hora de clases, ni un profesor ha pisado esa aula. Y con lo que usted acaba de leer, ¿no es cierto? Esto ya está escrito. ¿Cómo hacemos para que esta ley del absurdo no siga siendo tema y pan de cada día para los chilenos? ¿Qué aconseja usted, estimado pastor? Es como... Aparte de que había que sentarse a la derecha. Uno ve, cierto, que ahí tú ves que la gente no se pone la camiseta realmente por su comuna, no se pone la camiseta realmente por su infraestructura, porque al final los resultados son los que estamos escuchando. Entonces vemos que las personas solo están pensando en sus beneficios personales y no realmente en el bien común. Porque las personas tienden a querer asegurarse personalmente, y hay un proverbio que habla de que el que quiere enriquecerse, en Timoteo dice acá, 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres. Y obviamente hunden a su comuna, hunden a su país, a su ciudad. Su familia. La codicia. Te ves con esos dinero. ¿Por qué en ese momento de la asamblea, te imaginas, tú estás construyendo tu casa, y resulta que tú lo construyes con tus familiares, y la casa quedó a mitad de camino, y tú tenías el presupuesto, pusiste la plata para hacer la casa, pero todos estaban haciendo una parte? Y resulta que se termina y hoy no, es que nos faltan 30 millones. Y el dueño de la casa, ¿qué haría? ¿Cómo 30 millones? Si cada uno tenía que comprar esto, estaba todo analizado. Y ahora tú dices que faltan 30 millones. O sea, ¿qué haría ese padre de esa casa que pondría todo ya, prestar cuenta? A ver, los gastos, ¿dónde gastaste esto? ¿Qué compraste? Haría una auditoría. Pero no puedo responder ante millones y millones de dólares, responder callado, y la plata se perdió. ¿Dónde está? Ya, bueno, nadie sabe, ya nos vemos próxima semana. Que vemos la empresa. Chao, nos pasen bien, nos tomamos un cafecito, así terminamos una reunión. O sea, sin ponerte la camiseta, sin sentir el dolor de que, oye, no estamos hablando hablamos de 1 millón, 2 millones de dólares, y nosotros nos vamos a quedar así, vasos cruzados. O sea, eso es no empatizar, es no ponerse la camiseta, estar siempre pensando, y ahí entra toda la duda. ¿No será que a ti te llegó un poquito, a ti te llegó otro poquito? Entonces, si hablo, capaz que me llegue a mí, que también. Entonces entra todo esto que hablamos, que hay gente que aprovecha 4 años para enriquecerse. Y esa es la lástima, que en vez de que sean 4 años para que tú proyectes tu comuna y para que tú realmente seas consecuente con lo que tú dijiste que eras solidario, te gusta la gente, te gusta tu ciudad, me gusta la gente, ayudarla, y el discurso, y los vamos a ayudar, y les vamos a hacer que esto, y resulta que te ves con el dinero y te lo robas.
porque, oye, ¿cuándo voy a tener esta oportunidad? Y ahí entran los grandes daños que habla Jesús. Que Pablo le dice a Timoteo, daños. Fíjese que ahí usted me hace recordar de un personaje en Chile que ancla hace años, el viejo del maletín. Parece que tiene y cobra poder. Marco nos hablaba de 89.000 millones de inversión en la región que llegan, pero yo escuchándolo decía, por la máquina, claro, en el ejemplo que usted pone, el dueño de casa diría que alguien se robó los clavos. El otro se gastó la plata en la silla, el otro se fue a chimbiroquear, no sé. Pero aquí algo extraño pasó porque las cuentas estaban sacadas y la íbamos a hacer en confianza para que ese hogar llegase a tomar un buen puerto. Yo aquí echo de menos a Marco Vicuña, le mando un saludo a Marco, que hoy día no puede estar con nosotros, porque él tenía un tema aquí y que era el programa para él. Porque él tiene un tema con el Camino a Pichilemu. ¿Cómo fomentamos el turismo? Que aquí se invierten, ¿no es cierto? Usted nos va a explicar la cantidad de millones que se invierten en turismo, que lo decía nuestra jefa de prensa aquí de patio. Se invierten millones acá en la región. Bueno, nosotros como Pero gobierno, ¿cómo llegamos a Pichilemu? nosotros como gobierno regional hemos invertido hay dos proyectos, dos FNDR. Hay uno de que son 6.400 millones aproximados que se le han entregado a turismo para poder, o se le han aprobado, que no se le han entregado todavía los fondos, porque ellos los van pidiendo, nosotros vamos haciendo transferencias, el gobierno regional, pero que son, no sé, son 3.000 millones de pesos en propaganda turística para la región, para poder llevar la región hacia las otras regiones y fuera del país. Y otro que es un plan que es como conoce tu región, que nosotros les entregamos fondos para que hagan viajes, los adultos mayores puedan conocerla en los diferentes municipios. Se está llevando a través de turismo esto para poder que la gente conozca su región. Ya ahí están están los planes para adultos mayores, los viajes en familia, son diferentes temas de cómo se entregan los recursos. Bueno, la parte de infraestructura de los caminos es un tema que ya lo tiene que hacer el levantamiento, lo tiene que hacer Vialidad, el MOP. Ya recordemos que una de las carteras más grandes en recursos y en presupuesto los tiene el MOP. ¿Ya? Fíjense que ahí ustedes, y voy a su labor, tienen posibilidades, por ejemplo, de presentar, no proyectos, pero de presentar las realidades de cada una de las comunas que a ustedes les toca, en el distrito que les toca ahí, ustedes demorar 7 comunas que están al debe. Pero también dejó ahí usted ver algo que es impresionante, que hoy día se esté dando, de que no se ejecuten los proyectos. O sea, eso es de un caradura tremendo de presentar algo y que no se ejecute el proyecto. Eso es negligencia, eso es una irresponsabilidad de quien presentó el proyecto, ¿no? Eso ¿quién fiscaliza esto? A ver, bueno, primero que nada bueno, el mandato de nuestro presidente José Antonio Kast a las autoridades electas y a las autoridades designadas es el trabajo en terreno, hacer el levantamiento de la fiscalización. El consejero regional tiene que fiscalizar los dineros del gobierno regional. Yo he hecho levantamientos en diferentes comunas y he hecho las denuncias correspondientes a los departamentos. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen, el gobierno regional tiene una unidad jurídica que tiene que llevar los procesos. Si hay que hacer las denuncias directamente al Ministerio Público, lo harán ellos y nosotros hacemos los levantamientos. Lo he hecho yo, lo ha hecho otros consejeros. Igual nosotros también fiscalizamos a través de las comisiones. Vamos a las comisiones y pedimos. Le decimos, oye, necesitamos ver cómo va el avance físico, cómo va el avance financiero. Pero también cuando hablábamos, el pastor aquí hablaba sobre el tema de los costos. Hay dos cosas aquí, Hugo, que yo me he dado cuenta en estos 18 meses que llevo, que los servicios no hablan primero que nada entre ellos. Imagínate que nosotros en el edificio Teletón nos pasó que tuvimos que hacer un aumento presupuestario. Bueno, un aumento presupuestario porque se encontró algo, aparte había que hacer otras modificaciones porque el municipio para darlo la recepción había que los pedían otras cosas para poder terminar de ejecutar el proyecto. Pero no sé, ¿por qué no se habla? Yo también se lo he dicho al gobierno que de repente cuando se hablan de mesas técnicas, las mesas técnicas parece que no funcionan. En la Teletón pasó que las máquinas estuvieron trabajando y encontraron en la locación donde está la Teletón
estaban los desagües de las aguas El corredor de agua lluvia. y nadie sabía que estaban ahí. No me acuerdo si fueron 30 o 40 millones de pesos que nos costó cambiar esa agua lluvia al frente a la plaza. Porque los servicios no hablan. Nos habló con la DOM, la de ya no tengo idea si estaba metida ahí tampoco. Nadie habla entre. O por último, como lo dijo un colega que es Claudio Smith, que es conocido suyo. Por último dijo Claudio, ¿quién fue a preguntarle, a golpearle la puerta al viejo? Claro. Decirle, oiga, ¿usted sabe cómo está el tema aquí? Pero eso no se hizo. ¿Y eso qué nos costó? Hacer aumentos presupuestarios. Ahora también un problema grave que tiene nuestro país, yo lo veo en ese sentido, ya se trata de que sea todo a través de la probidad, de licitaciones, la ley de compras públicas. Pero la ley de compras públicas para mí, Hugo, encarece los costos porque es imposible que a un privado le cueste 40 UF el metro cuadrado y a nosotros nos cueste 70 hasta 90 UF el mismo metro cuadrado. Mire, hablando de costos, Dios Crono nos cobra y pasa inexorablemente. Quedé súper entusiasmado con el tema, yo creo que da para un programa más, como un par de programas, porque quedaron muchas dudas en el camino. Debiese ser público, por ejemplo, el listado de comunas, hacerlo público, que todo el mundo sepa qué comuna se benefició, en qué proyecto se aprobó, cuántos eran los montos, etcétera, que la gente sepa, porque también podemos emitir ahí un juicio los ciudadanos y decir, oye, alcalde, pero ¿y qué pasa aquí? Lo que usted acaba de decir de la Teletón, mire, y nadie le preguntó al viejo del lado, que un saludo a Claudio Smith, que es mi gran amigo, Cobre también. Se fiscaliza, también el ciudadano puede fiscalizar. ¿Por qué? Porque cuando una autoridad electa popularmente, cada 4 años va a pasar por el colador y nosotros, si tenemos la información, como la que acaba de entregar nuestro querido amigo Manuel, podemos también evaluar y dar un premio en favor o en contra. Es interesante. Bueno, nos quedaron temas en el tapete, como siempre. El pastor sabe que para la discusión nos falta tiempo normalmente, entonces agradecerle, por supuesto, antes de terminar, a todos ustedes que como familia nos reciben semana a semana aquí en sus hogares, nos abren las puertas y pasamos a ser muy modestamente parte de vuestras familias. Gracias por su confianza, gracias por entretenerse con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo de Misceláneo aquí en Secta Visión. Que estén muy bien, muchas gracias.